Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a Sagradas Escrituras y de ahí me se encuentra en el libro de Romanos capítulo 10 del 1 al terminar. Romanos capítulo 10 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá para ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la fe, por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fue hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Amén. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Sabemos que somos salvos por fe en Cristo Jesús. Por eso permite que la humanidad vea que no hay otro Salvador, que no hay más nadie que pueda salvar a la humanidad, sino solamente tu Hijo amado, quien murió en la cruz del Calvario. Abre los ojos de nuestro gobierno, de nuestras naciones, Señor, de nuestros ministros, de los hogares, de nuestra juventud. Es en el nombre de Jesús. Ayúdalo y guárdalo del libro de todo mal. Te lo rogamos ahora y siempre en Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentar a nuestro panelista hoy. Bendiciones en nombre de Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial. Somos salvos por la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Óigame bien. Somos salvos por la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y está basado en Romanos capítulo 10. Pablo allí habla acerca que somos salvos por fe y sobre todo por esa gracia. Y eso es lo que vamos a hablar, varón. ¿Qué usted puede decir a la fe de la audiencia sobre ese tema de la fe? Somos salvos por fe y sobre todo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de la fe estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre en que podamos nosotros encontrar la salvación, solamente en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se hizo la fe en la cruz, en la resurrección, en cuando Él al tercer día resucitó entre los muertos. Vino a ser la fe, la esperanza para para la humanidad, para el hombre que cree, que quiere depositar su confianza en Dios. Él es la fe. Ahora la gracia que envió Dios a este mundo para que conocieras el camino, la puerta de la verdad, es a través de Cristo Jesús. La gracia de Dios es Jesucristo. Y dice la palabra y nos enseña que no somos salvos por lo que hagamos nosotros, sino por la gracia de Dios.
por su gracia, que es Jesucristo. Pero nos dice también cuán amor tiene Dios para la humanidad, para todo aquel que invoca el nombre de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor de Dios a la humanidad y por la gracia de su Hijo amado Jesucristo, vino a enseñarnos el camino, la verdad, y a través de Cristo Jesús es que podemos llegar al cielo. Pastor. Amén, gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad que sí? Sí, cuando vamos acerca de la fe, como decía el varón, el Señor lo dice ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Te ve? Es decir, que la fe es Jesucristo. En Hebreo también, en capítulo 11, vuelve y lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando está seguro o segura en algo, usted va a recibirlo. Pero en este caso, para la salvación, tiene que estar seguro solamente en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay. Pero sin embargo, ¿qué dice Romanos capítulo 8, capítulo 1? Vamos a ver, y versículo 16 y 17, para que veamos allí los dos puntos, gracia y fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ve usted? El justo por la fe vivirá. Y esto es por fe. Sí. Entonces, cuando usted tiene fe, tiene que el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios, que es la gracia del Señor. La gracia de Dios es importante aquí. ¿Qué gracia? Un don inmerecido. Sí. Usted ni yo no merecíamos, la humanidad no merecía la gracia de Dios, que es Jesucristo. ¿Usted ve? La gracia es Jesucristo. Él vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, se hizo hombre. ¿Para qué? Para librar de la muerte a todos aquellos que estaban rodeados por la muerte. Vamos a leerlo, está en Hebreos capítulo 2, versos 14 al 17 en adelante. Vamos al punto clave. ¿Usted ve? Hay mucha gente que tiene miedo a morir. Y tienen miedo y te lo dicen. Yo tengo miedo a la muerte, tengo miedo a morir, porque no hay seguridad. Seguridad, sí. Al no tener seguridad, al no tener el corazón lleno en Cristo Jesús, ¿te ve? No tienen fe, pues entonces están ahí. ¿Pero quién le ha metido ese miedo, ese terror? Satanás. Entonces el Señor tuvo que venir a destruir a quién, a Satanás. Leamos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir y a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Debe decir que él es el que socorre. Él vino, se hizo hombre para poder destruir la muerte. La muerte. Porque el hombre estaba muerto en su delito y pecado. Entonces se necesitaba alguien que no tuviera pecado para poder salvar al hombre. ¿Y quién tenía preso? Satanás tenía preso al hombre. Pues entonces el hombre tenía miedo, porque Satanás lo tenía ¿qué? Atado. Al venir Jesucristo, destruir la muerte, ya Satanás no tiene parte ni suerte con los seres humanos. Si viene a quién? A Cristo. A Cristo Jesús. Entonces el Señor es la gracia, ese don inmerecido. No que usted y yo mereciéramos, sino Él, por su amor inefable, amén, ocupó el lugar que le correspondía a usted y a mí. Ahora Él pagó por nosotros. De acuerdo a Isaías 53, dice que Jehová cargó en Él todos los pecados. Todos los pecados de la humanidad. Y por su gracia, ¿qué? Somos sanados por su sangre. ¿Te ve? Entonces ahí que queremos llevarlo a usted, como dice el tema. ¿Me entiende? Somos salvos por gracia. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo. Somos salvos por fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Recuerde, ningún hombre puede salvarlo. No ponga su mirada en ningún hombre.
ni en los apóstoles, ni en los concilios, ni en María, ni en nadie, nadie. Para ser salvo es Jesucristo. Es el único que murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Hechos capítulo 4, versos del 11 en adelante. Y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. ¿Te ves? María fue un vaso que Dios escogió, ¿entiendes? Y ella halló gracia, como le dijo el ángel. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, quien es bendito es el fruto. ¿Quién era el fruto? Jesucristo. Jesucristo. ¿Te ves? Entonces ella fue un vaso escogido. Los apóstoles fueron vasos escogidos. Todos, ¿me entiendes? En ellos, por ello vino la iglesia, porque ellos comenzaron a predicar a Jesucristo. Y entonces surgió la iglesia. Para eso Dios cogió los apóstoles. ¿Te ves? Pero no pueden salvarnos. No. Ningún apóstol, no importa que sea San Pedro, San Pablo, ¿me entiendes? Tomás, Pedro, ninguno de ellos puede salvarnos, ni José, ni María, nadie, ningún hombre. Oiga bien, se lo digo en el nombre del Señor, ningún hombre puede usted salvarlo. El único que murió en la cruz del Calvario y venció a Satanás y que no cometió pecado, se llamó Jesucristo. Por eso es que nuestra confianza, nuestra fe es a través de Él para ser salvo. De otra manera usted no va a ser salvo. ¿Cómo dice Él? ¿Entiende? Vamos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc. ¿Entiende? Es muy importante entender esto, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. Vamos a mirar allí que habla acerca también de la fe y de esa gracia divina. Cuando usted viene al Señor, entiende, entonces hay una fe que surge. Y esa fe, entiende, mueve montaña. Como el Señor le dijo, cualquiera que tuviese fe, como un granito de mostaza, podrá decirle a este monte, monte, muévete, y se va a mover el monte. ¿Usted ve? Entonces, si usted tiene esa fe en el Señor, o sea, que no tiene que ser una fe gigante, no. ¿Entiende? Algo con seguridad. ¿Usted ve? Que usted tiene una fortaleza en el Señor. 2:4. Entonces es muy importante que entendamos, amigos televidentes, tener la fe y la confianza en el Señor le da seguridad a usted. Y al tener la seguridad, viene entonces la vida eterna. Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Te ve? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué dice Gálatas 3:11? ¿Te ve? El justo por la fe vivirá. Punto. Ahora, para ser justo, tiene que ser lavado por la sangre de Cristo. No hay ningún hombre justo fuera de Jesús. Pablo dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la justicia es a través de Jesús, porque el único justo es Jesucristo. ¿Qué dice Gálatas 3:11? 3:11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pues donde quiera que se mueve es a través de la fe, pero tiene que ser justo. ¿Y la justicia quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, quien nos justifica, o sea, quien nos aprueba, se llama Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos. Es que es muy importante que entendamos que somos salvos por fe en Cristo Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación, querido amigo televidente. Recuerde eso, amados pastores, amados gobiernos. No pueden ser salvos. El dinero te puede dar muchas cosas. Tú puedes comprar muchas cosas. Puedes ir al hospital, puedes pagar cuantas cosas, pero no te puede dar la salvación. La salvación del alma solamente fue Cristo y Él pagó ya en la cruz del Calvario. Muy importante, nuestra rebelión fue llevada en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la rebelión? Todo pecado, toda mentira, toda falsedad, todo lo que el hombre no podía limpiarse, se lo llevó Cristo Jesús en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Y nuestras rebeliones fue crucificado juntamente con Cristo para que nosotros pudiéramos tener la libertad.
esa victoria y ese anhelo y ese camino, conocer la puerta, la entrada para la salvación y para la vida eterna. Nuestra rebelión, había una rebelión en el hombre. ¿Y cuál es la rebelión? El no querer conocer a Dios, no reconocer al único soberano, el que perdona pecado, el que liberta, el que sana, el que cura, el que hace todas las maravillas en la vida del hombre. Se llama nuestro Señor Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, pero envía su gracia a la humanidad para que la gracia se fuera revelada en todo el mundo, en todos los rincones de la tierra, para que no haya una excusa delante de Dios. No conocí tu Hijo, nunca supe de Él. No va a haber excusa, porque la gracia de Dios se reveló a la humanidad. Y más allá dice en el capítulo 53 del capítulo de Isaías 53, versículo 5, ahí nos llevó toda enfermedad, toda dolencia, todo fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que al tercer día viniera a darnos la victoria, el poder, la autoridad y conocer que Dios es todopoderoso y que en Él no hay nada imposible, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, recuerde, Cristo es el Salvador. Y el Señor lo dice también ahí en San Juan. Vamos a buscarlo, San Juan capítulo 3, versículo 12. Es muy importante entender porque Moisés habló de Jesús. ¿Entiendes? Como Moisés habló de Jesús, ¿entiendes? Jesús aquí lo comprueba. ¿Cómo habló de Jesús? Pues cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando Moisés le dio a la peña que botó agua, cuando Moisés, ¿entiende? Mandó el maná, cuando abrió el mar rojo. Todas esas cosas representaban a Jesús. Vamos a ver lo que dice aquí Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creyereis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto estaba en pecado. Había desobedecido, había construido imágenes, un toro, ¿me entiende? Y estaban adorando otra clase de yeso. Y entonces, pues en el desierto Dios mandó serpientes. La serpiente es tipo de Satanás, óigame bien, el tipo de Satanás, el tipo del pecado. Y picaban a la gente y lo mataban, estaban muriendo en el desierto. Pues entonces, para que vea que el pecado tenía que morir, que Satanás tenía que morir, que tenía que ser crucificado, porque estaba representando a Jesucristo, y el Señor iba a coger el pecado todo y tenía que ser crucificado, pues Moisés hizo una serpiente de metal que el Señor le dijo, una serpiente de metal, ¿me entiendes? Y pone en un madero, colgarla, ¿tú ves? Y todo aquel que la ve, ¿entiendes? Va a ser sanado del veneno que la serpiente le metió. Recuerde, la serpiente es tipo de qué? De Satanás. Es tipo de qué? Del pecado. Y entonces el pecado tenía que morir. Sí. Entonces estaba representando a Jesucristo, que el Señor iba a coger el pecado. Porque mucha gente está equivocada cuando hablan acerca de lo que Moisés hizo. No, el Señor lo dijo ahí mismo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para todo aquel que en él cree, ¿sabes? Tiene que creer en el Señor, no en la serpiente. La serpiente iba a ser crucificada. Iba a ser muerta. El pecado tenía que morir. Aleluya. Entonces Jesús tuvo que ser muerto, murió ocupando el pecado. ¿A eso que se refiere? No es que Dios mandó para que usted adorase la serpiente, porque no, eso es tipo de pecado. Era que representaba a Jesucristo, que iba a cargar el pecado de nosotros, de la humanidad, y que tenía que ser crucificado, el pecado tenía que morir. ¿Me está entendiendo aquí lo que está diciendo la palabra de Dios? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así que tenga cuidado, no se ponga a estar adorando serpientes con otras cosas, porque eso es del diabólico. Sí. Y hay mucha gente que lo tienen en su casa y todo, y hasta lo tienen dibujado en el cuerpo. No, porque sana, no sana. Eso está realizando el pecado. Como el pueblo estaba en pecado, en desobediencia, pues la serpiente venía y lo picaba y moría. Pero entonces Dios, como símbolo de lo que iba a venir, que iba a coger todo el pecado, le dijo a Moisés: hazte una serpiente de metal y cólgala, porque tiene que morir. ¿Sí? Entonces Cristo estaba representando allí, matando el pecado. Por eso dice ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde, si usted cree en Cristo Jesús, Él es, y esto es por fe, usted tiene que creer, porque la palabra creer aquí, ¿entiende? Es fe, porque usted no ha visto a Dios. Usted no ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios. El Señor lo dice, a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito del Padre. Él le ha dado, vamos a leer el versículo 11 de ese mismo capítulo 3 de San Juan.
¿Entiendes? 11 y 12. O sea, que es muy importante mirar aquí que Él es el único que murió en la cruz del Calvario y por eso hay que enviarlo a Él para ser salvo. De cierto os digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibisteis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te ve? Nadie subió al cielo. Nadie puede salvarte. No. Así que no hay nadie, ni los apóstoles, nadie, solamente Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. El primero, dice que era el primero y el último. El primero en morir y resucitar se llamó Jesucristo. ¿Sí? Todos aquellos que resucitaron volvieron a morir. Pero Jesucristo cargó el pecado, ¿te ves? Se habla acerca del pecado. Cargó el pecado en nosotros, murió, crucificó el pecado y salió victorioso. Y está sentado a la diestra. Por eso que nadie ha visto a Dios. ¿Y ese fue a qué? Amor, a preparar lugar para nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Cuánto amor Dios tiene para la humanidad, para hacer no solamente la promesa de Dios, sino que vemos el amor de Dios y sigue el amor de Dios, se mantiene el amor de Dios a todo aquel que quiere recibir a su Hijo amado, la gracia que descendió. Y no solamente que la gracia vino a manifestarse a través del poder de Dios, sino que vemos nosotros que la gracia no era para nosotros los gentiles, sino que era para el pueblo que había escogido Dios desde la fundación del mundo. Pero dice en este capítulo que hemos dado lectura, el capítulo 10 de Romanos, vino también a provocar Dios celo en el pueblo de él. ¿Por qué? Porque esto venía la gracia directamente para su pueblo, pero el pueblo no lo recibió por la ceguera espiritual. Entonces Dios hizo que provocara celo al pueblo de Israel. Y vemos nosotros que la salvación, la gracia se manifestó a los gentiles, a los que ni tenían en mente, no había esperanza, pero vino la esperanza, que es la gracia de Dios, a manifestarse a la humanidad. Ahora la humanidad dice, conozco a Dios, pero no lo puede conocer sino a través de Cristo Jesús. Y lo que decía el pastor, preparando morada, ¿quién está preparando morada? Cristo Jesús. Dice, donde yo estoy, quiero que estén todos ustedes. Está preparando morada, ¿para qué? Porque pronto la venida de Él será. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿A qué hora? No lo sabemos. ¿Qué fecha? No lo sabemos. Solamente Dios Padre que está en los cielos sabe la manifestación, el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia que estamos hablando y la fe que es a través de Cristo Jesús. Nadie puede salvar. Nadie puede decir, conozco la Biblia y esto es lo que yo puedo ofrecerte. Nadie puede ofrecerte, porque el único que ha pagado todo el pecado, y lo vemos nosotros en el libro de San Juan, 1 de San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, que Él perdona de pecado y nos limpia de toda maldad. Nadie puede limpiarte. No es con jabón, no es con tanto baño, no. Es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo que puede limpiar el pecado. Y dice, no solo pecado, sino maldad. La maldad también se refiere a la malicia, a toda envidia, rencor. Solamente Cristo Jesús puede limpiar dentro la mente, el corazón, dentro el corazón y la mente, el alma del hombre. Solamente Cristo Jesús, a través de su sangre, nos puede limpiar. Y dice, limpiarnos de toda maldad. Quitarnos maldad, solamente Cristo. No conociendo solamente la palabra, sino conociendo y teniendo esa comunión con Él, con la fe y la gracia que es Cristo Jesús. Pastor. Amén. Y recuerde que usted no es salvo por ley. Usted no sabe por lo que usted haga. Usted es salvo por lo que hizo el Señor. Eso es lo que queremos centralizarnos, que usted es salvo por lo que Cristo. Esa es la gracia que acaba de decir el varón, ¿entiende? Que se llama Jesucristo. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Estamos en Romanos capítulo 10 y vamos a mirar aquí, ¿entiende? Y el tema central es somos salvos por la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Solamente. No hay más nadie. Así que mira lo que dice Pablo aquí para que se dé cuenta que es la palabra de Dios, que no somos nosotros. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya,
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de esta, la palabra que en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se ve? Entonces, para ser salvo, tú tienes que creer que Jesús es el Señor. Señor. ¿Por qué hace énfasis que Jesús es el Señor? Porque los judíos, como decía el varón ahorita, no creyeron, lo rechazaron y lo están esperando. ¿Entiendes? Ahí que van a ser engañados mucho. ¿Entiendes? Porque Cristo Jesús es el Señor y hasta le cambian el nombre. Yeshua, hay cuantas cosas. ¿Entiendes? Y entonces recuerde que estamos hablando en español, pues español, Jesús, el día de Pentecostés, todos los idiomas estaban allí. Cuando el día de la Torre de Babel, ¿entienden? En capítulo 11, todos los idiomas vinieron allí. Y entonces el nombre de Dios, la mensaje se hablaba en el idioma. ¿Usted ve? Así que en hebreo usted puede decir Yeshua, en griego, pero en español se llama Jesús. Jesús. Bien, es como usted dice aquí Jesus en inglés, ¿me entiende? John en inglés. Pero en español es Juan, es Jesús. ¿Te das cuenta? Pues entonces, si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, tú ves, tienes que creer. Aquí el punto es creer. Pero como no creen, negamos y le cambiamos el nombre. Así que en el idioma que tú vives, en el idioma que tú sabes, ese nombre Jesús es el único que puede salvar. Y en segundo lugar, no solamente creer que Él murió, también tienes que creer que Él resucitó, que Dios lo resucitó entre los muertos. Será salvo. Tú tienes que testificarlo, tú tienes que testificarlo. Tú tienes que decir, el Señor nació por obra y gracia del Espíritu Santo, el Señor murió, pero también resucitó. Y está sentado, tú tienes que creer. Vamos a leerlo, está ahí en San Juan, capítulo 1, del verso 11 en adelante. Vamos a mirar aquí el punto clave de que el Señor vino, pero lo rechazaron, como decía el varón ahorita. Pero ahora lo que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora no solamente a Israel hijos de Dios. Ahora también todo aquel que cree en Jesús pasa a ser hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te ves? Somos salvos por la fe y la gracia del Señor. Él vino a lo suyo, ¿entiendes? Esa palabra ahí tiene dos significados. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. A lo suyo vino a una misión, vino a morir. A morir. ¿Entiendes? Vino a darnos vida, a condenar el pecado, a destruir el pecado. Los suyos, esa fue la misión que Dios le dio. Pero los suyos, se refiere a Israel. No lo recibieron. No lo recibieron, lo rechazaron. Y todavía lo están esperando. ¿Entiendes? Aunque ellos observen la ley de Moisés y observen el sábado y todas esas cosas, mientras no aceptan a Jesucristo, no van a ser salvos. ¿Usted ve? Porque la salvación no es por ley. Ya Pablo lo dice ahorita. La salvación es por gracia. Y esa es a través de que desde el fin de la ley. ¿Quién es el fin de la ley? Es Jesucristo. Él cumplió todo. Todo se cumplió. Todas las leyes se cumplieron en Jesús. Todos los profetas se cumplieron en Jesús. Todo lo que decían los profetas. El último profeta se llamó Juan el Bautista. Y Juan en el capítulo 1 de San Juan y versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted ve? Juan fue el último profeta. Luego en el capítulo 3, versículo 13 en adelante de San Mateo, dice Jehová, dice que cuando el Señor subía del agua, que estaba siendo bautizado, una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento. Y el Espíritu Santo vino sobre inmediatamente. ¿Usted ve? O sea, quien quita el pecado es Jesús. A quien el Señor se agrada es Jesús. No hay más nadie.
Para ser salvo. Entonces, cuando usted acepta a Jesús, pues entonces usted pasa a ser hijo de Dios. Se lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 16. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, entonces, para que vean. Somos hijos de Dios si tenemos el Espíritu Santo después de haber aceptado a Jesucristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted ve? ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ni el pastor, ni el predicador, ni el profeta, ni el apóstol puede decirte si tú eres hijo de Dios. No. El que sabe quién es hijo de Dios se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, vamos a leerlo. Oye bien, para poder tener el Espíritu Santo, tú necesitas amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Si tú no aceptas a Jesús, no podrás tener el Espíritu Santo. Porque quien da el Espíritu Santo es Jesucristo, a quien el Señor tiene contentamiento. O sea, la firma, tú ves, cuando tú vas al banco a buscar un préstamo, si tú no tienes buenos créditos, te mandan a buscar un cosigner, una segunda firma, tú ves, para que firme por ti, que se haga responsable. Eso pasó, ¿entiendes? Tú no tenías buena firma ni nada en el cielo, no tenías como un crédito, pues entonces necesitas un cosigner que se llama Jesucristo, tú ves. A la única firma que el Señor conoce se llama Jesucristo. Entonces Él te da el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Él te da el Espíritu Santo para que sepas que tú eres hijo de Dios. Pero tú tienes primeramente que amar a Jesús. Tú tienes que guardar su mandamiento para que Él le ruegue al Padre. Tú ves, la firma le ruegue al Padre de que tú eres hijo de Dios. ¡Aleluya! Tú ves, no podemos tener el Espíritu Santo si no tenemos a Jesucristo. Tenemos que ser perdonados. Tenemos que venir a Jesús, guardar su mandamiento. ¡Aleluya! ¡Saba! ¿Tú ves? Entonces Él le dice, Padre, dale el Espíritu Santo, porque ya es limpio. Ya que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Entonces tú tienes que lavarte con la sangre de Jesús. Y yo tengo que amarlo a Jesús. Tú ves, tengo que venir por la fe. Creo en Él y al creer en Él, la sangre de Cristo me limpia. Entonces el Espíritu Santo viene a mi vida. Leamos estos versículos, aleluya. Santo. Oh, gloria a Dios, santo Dios, santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta? Al tener a Jesucristo en primer lugar por la fe, Él le ruega al Padre para que te dé el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo, entonces Él te dice, tú eres hijo de Dios, porque ahora va a vivir conforme al Espíritu, lo que llega a Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque andar en el Espíritu somos nuevas criaturas. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. ¿Tú ves? Al estar en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Entonces, al ser nuevas criaturas, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos guía. Eso también dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 1. De modo que si alguno está en Cristo, tienes una nueva criatura. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Andamos conforme al Espíritu? ¿Anda usted conforme al Espíritu? Entonces usted es hijo de Dios. Si no anda conforme al Espíritu, no es hijo de Dios. Pues quien te identifica que tú eres hijo de Dios es el Espíritu Santo. Y andar conforme al Espíritu es apartarnos del pecado, aleluya, santo. Es arrepentirnos de toda maldad, toda mentira, todo engaño, toda hipocresía, toda hechicería, brujería y santería. Hay que dejarla, hay que abandonar esas cosas. ¿Estás entendiendo? Cuando tú andas en el Espíritu, ya tú no andas en el pecado. No eres adúltero, no eres fornicario, no eres mentiroso, no eres hipócrita, no eres ladrón, no eres criminal. Tú eres nueva criatura. Todas esas cosas ya han pasado porque son viejas. ¿Tú ves? Tú eres nueva criatura. Estás vestido de Jesucristo, de amor, de paz, de obediencia, de sometimiento. Eso que dice la palabra de Dios. Ahí en San Juan 15:12 lo que dice. Y este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os le he amado. ¿Ves? Yo tengo que amar ahora como el Señor me amó. Ya yo no puedo amarte como tú quieras, como yo quiera, sino como el Señor me amó. ¿Y cómo fue que me amó? Se entregó a sí mismo. Dio ejemplo para que yo viva en santidad, que ande en la luz. Y al andar en la luz, estoy andando en Cristo Jesús. Y cuando ando en la luz de Cristo Jesús, entonces ando en la verdad, no tengo que esconderme. Como dice nuestro hermano Salomón, huye al impío sin que nadie lo persiga. ¿Usted ve? Que se vive escondiendo porque está haciendo cosas malas. Está haciendo cosas, ¿me entiende? Y usted ve que cuando están hablando algo, ya creen que están hablando de él, porque dice que el ladrón juzga
Por su condición. Si yo soy ladrón, creo que usted es un ladrón. Si soy mentiroso, creo que usted es mentiroso. Entonces cojo un complejo de inferioridad que cuando se ríe y yo paso por ahí, creo que están hablando de mí, porque así yo soy. ¿Usted ve? Entonces, no, cuando usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya usted está seguro del Señor. ¿Usted ve? Porque está en la fe del Señor. Ahora ya usted no vive, quien vive es el Espíritu Santo. Como dice Pablo en Filipenses, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Está viviendo usted en la fe del Hijo del Hombre? Eso es justificado por la fe en Cristo Jesús. Entonces usted es salvo. Pero después ni yo ni nadie puede decir que usted es salvo. El Espíritu Santo va a dar testimonio, porque usted está dando en la luz. Está viviendo la palabra de Dios. Está testificando que Jesús salva, que no hay más nadie que salve. No hay ningún hombre en la tierra, ninguna religión puede salvarlo a usted. No importa quién sea, el más santo que esté aquí en la tierra no podrá salvarlo, solamente a Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, dio su vida por usted, nunca cometió pecado. Él es el único. Por eso es que tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza a través de Él y seremos salvos. Aleluya. Sí, aleluya. Vemos nosotros que a Dios le reveló a Moisés a través de una roca, que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. No solamente del agua que salía de la roca, sino también dándonos a conocer Dios a través de una roca, que es nuestro Señor Jesucristo, que también Él quita la sed, Él Amén. Quita todo lo que nosotros tengamos, un padecimiento, no solamente en el cuerpo físico, sino en la mente, en el corazón, en el alma, y se manifestó como roca a Moisés. Ahora en el libro de Isaías también se le revela, Dios le revela a Isaías como una piedra preciosa, una piedra que tenía que quedar a un cimiento cabal. En el libro de Isaías capítulo 28 versículo 16 dice la palabra de Dios: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. La piedra, el ángulo de Dios vino a manifestarse también y se fue revelada a Isaías a través de que el creyere, dice, no se puede apresurar. ¿Por qué? Porque está la confianza, está la fe, está la gracia que se viene a manifestar a la humanidad. ¿Por qué? Porque nos viene a decirnos que hay una estabilidad, que no nos apresuremos, que no, como hablaba el pastor anteriormente, que no nos quita todo, nos quita pereza, nos quita en cuanto a la preocupación, en la tristeza, en el dolor, la angustia. Todo nos viene a quitar. ¿Por qué? Porque no podemos apresurarnos, porque sabemos que Dios ha hecho algo maravilloso en la vida del ser humano. Dios nos dice que Él es una piedra preciosa, a Moisés una roca de la cual le brotó agua, y nos da esa enseñanza de que tenemos que depositar nuestra confianza completa en Dios, esperar cuál sea la sed que tenga, amigo televidente, una sed, quizá una preocupación, un dolor, un problema, una situación que creas que es imposible para que puedas recibir una respuesta o una sanidad. Déjame decirte que a través de Cristo Jesús, la gracia que envió Dios a revelarse a la humanidad, dice que si creemos, todo es posible. Y más allá nos lleva Dios a través del libro de San Juan, capítulo 11, del versículo 38 en adelante, cuando le dice a las dos hermanas, ¿por qué se preocupan? Su hermano vive, pero ella le responde, no, porque ya está muerto 4 días, pero dice, no te digo o no les digo que si creen, verán la gloria de Dios caminando en medio de la humanidad en ese tiempo, caminando, porque venía a darle vida a un hombre que estaba muerto 4 días. La confianza que tenemos que tener, conocer la gracia de Dios, conocer la fe de Dios, nos da esa estabilidad y esa seguridad de que Dios puede hacer algo maravilloso a su voluntad y a su tiempo perfecto. Pastor. Amén. Sí, gracias, varón. Es importante entender, mire, hay varias clases de fe, especialmente 3 clases de fe. Está la fe salvífica, ¿entiendes? La fe salvífica es la fe de salvación. Y esa fe solamente hay que ponerla en Cristo Jesús. Cuando usted es salvo por esa fe en Cristo Jesús, recuerde, esa confianza, en otra palabra, que usted le obedece y se somete, usted es salvo. Pero tiene que vivir eso, ¿entiendes? Está la otra fe, la fe práctica, ¿entiendes? La fe práctica es la fe que usted se monta en un avión, ¿entiendes?
Usted cree que va a llegar al lugar, usted se monta, usted compra un vuelo, usted no sabe si se va a caer, pero usted se monta. Usted prende su carro y usted va a tener un accidente, va a morir. Esa es una fe práctica. Usted está viviendo esa fe. Entonces usted cree, ¿entiende? Usted cree. Sí, porque la Biblia dice, el que cree, todo le es posible. Si usted cree estas cosas, va a suceder. Por eso que se dice a través de la palabra de Dios, ten cuidado con tu boca, no digas porque lo que tú digas va a salir. ¿Entiendes? Por eso es que los padres maldecían a los hijos y se cumplía. ¿Entiendes? Así que tienen que tener muchísimo cuidado. Lo que tú declaras, lo que tú pronuncias, tienen que tener muchísimo cuidado. Por eso que tienen que hablar a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque el Señor te sabe cuándo hablar y cuándo no hablar, cómo hablar, ¿sí? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Y está la tercera clase de fe, ¿entiendes? Que es de salvación en las cosas materiales, lo que le llaman ciego. Por ejemplo, Pablo dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos y si permanecieran en la fe. ¿Ve? En otras palabras, está hablando de una fe práctica, ¿entiende? O ciega. Por ejemplo, en aquellos días no había welfare, pero había una sociedad que ayudaba a los necesitados. Pero las mujeres que tenían hijos tenían que ser mantenidas por sus hijos. Por eso que dice, se salvará si engendrare hijos. No está hablando de salvación del alma. Está hablando de que sus necesidades, que los hijos están llamados a ser responsables a suplir necesidades de sus padres. Por eso dice ahí en Efesios capítulo 6 del 1 al 3, hijo, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra que Dios te da. O sea, tienes que honrarlo, es ayudarlo, estar pendiente de sus necesidades, no rebelarte, sino obedecer. Entonces, es la responsabilidad de los hijos mantener a estas mujeres viudas. ¿Y las viudas eran de cuánto? De 60 años para arriba. ¿Usted ve? Hoy en día cualquier viuda de 2 o 3 años, pues ya el welfare le ayuda, el mantenimiento le ayuda, pero en aquellos tiempos no. ¿Tú ves? Entonces por eso las mujeres se salvaban si tenían hijos y si ellos permanecían en la fe, o sea, en la creencia a Dios, el mandamiento de Dios. ¿Se da cuenta? Pues entonces esa fe es diferente a la fe salvífica. En la fe salvífica usted no tiene que hacer nada sino creer en Cristo Jesús. Porque la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Usted puede dar todo lo que tiene, millones. Dice Pablo en 1 Corintios 13, que si usted dice su cuerpo para ser quemado y no tiene amor, de nada le sirve. ¿Usted ve? Porque el amor no es dar. El amor no es caridad. Eso es muy importante entender esto. El amor es vivencia, es Dios mismo. En 1 Juan capítulo 4, verso 7 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Usted ve? Y en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. ¿Usted ve? Ese amor eterno, ese amor que no cambia, que no termina, que no deja de ser. Ese es el amor por el cual el Señor murió en el cruz del Calvario. Juan 3:16 lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ve usted lo que es el amor? Ese amor es Jesucristo mismo. Él es el amor del Padre. Entonces dice que tenemos que vivir. Y eso nos da salvación. Pero en el otro sentido, usted sale, se monta en un carro con estas cosas. Es una fe práctica. Usted hace esas cosas. ¿Entiende? Usted se acuesta a dormir porque cree que se va a levantar. Usted cree esas cosas. Pero no hay seguridad en estas cosas. Pero en Cristo Jesús hay seguridad. Porque dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El único que tiene poder sobre la muerte es Jesús. Entonces cuando Lázaro estaba muerto, ya sea 4 días, ¿y qué dice el Señor? Lázaro, ven fuera, Aleluya. Y se levantó. Solamente el que habla con los muertos, que tiene poder para levantarlos, se llama Jesucristo. ¿Debe ver por qué? Pues después ningún otro, ni apóstol, ni nadie tiene poder sobre los muertos. Solamente Jesucristo que lo venció. Por eso que cuando Él venga va a levantar los muertos. ¿Entiendes? Aleluya. Hay 2 clases de muertos, hay 3, pero 2 les voy a explicar. ¿Entiendes? Están los muertos en Cristo Jesús. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Sí? Y los que estamos vivos seremos transformados. Y están los muertos no en Cristo. Esos van a salir para ir al infierno. Para ser lanzados al lago de fuego. Esos muertos no van a resucitar para ser juzgados. Entonces, ¿cuál es usted? O muerto en Cristo o muerto en delitos sin pecado, que es la tercera clase de muerte. ¿Cómo usted está viviendo? Dios está de nuestra parte cuando vivimos conforme ¿a quién? A su Hijo amado. ¿Y vivimos conforme a quién? Al Espíritu Santo. Sí, en este capítulo 10 de Romanos vemos nosotros que el capítulo 13, donde dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
y el Señor es Jesucristo, que tenemos una salvación y que recibimos la vida eterna, que recibimos la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Ahora en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 32, dice, luz para revelación a los gentiles. Aleluya. Y gloria de su pueblo Israel. Gloria. Ahí vemos nosotros que la gracia de Dios fue para todos, pero algunos rechazaron y la gracia se manifestó a los gentiles. Fue luz para los gentiles. ¿Por qué luz? Porque ahí vino a perdonar pecado, a dar la libertad, a conocer el camino, la verdad, la vida eterna, la salvación y todo a través de Cristo Jesús, que puede conocer el Dios Padre. Ve que la luz se reveló a la humanidad. ¿A través de quién? A través del poder de Dios, enviando su Hijo unigénito a este mundo para hacer luz, porque había oscuridad, no solamente pecado, sino la oscuridad. No había entendimiento, no había cómo poder conocer de Dios, cómo conocer el camino. Pero la luz, que es la gracia, que es mismo nuestro Señor Jesucristo, se vino a revelar a los gentiles para que también el pueblo de Israel lo recibieran, pero lo rechazaron. Pero aquí estamos nosotros hablando como gentiles de Dios revelada a través de su Hijo amado Jesucristo, dándonos la salvación, dándonos conocimiento de que Dios existe, que Dios vive para siempre por los siglos de los siglos, y que Él espera que lo que Él hizo a imagen y semejanza, vuelva la imagen y semejanza a Él, porque Él nos creó, Él nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Ahora vemos nosotros que Cristo Jesús vino a revelarse a nuestras vidas para decirnos a nosotros, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta. Nadie va sin mí, sino a través de mí es que yo puedo llevarlos al Padre. Y más allá la promesa de Dios que recitaba el pastor en el capítulo 14 de San Juan, que Él preparando morada. Nadie prepara morada por nadie, solamente a través de Cristo Jesús. Y una morada eterna, no es una morada temporal, no es un apartamento que está construyendo nuestro Señor Jesucristo, es una morada eterna, adorando y glorificando el nombre de Dios. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia que entendamos esto, amados hermanos. Recuerde el tema que estamos desarrollando. Somos salvos por la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, solamente. Y le hacemos énfasis en eso, hermano. Porque es que viene un gobierno que va a dominar al mundo entero. Y va a hacer prodigios y milagros. Se va a hacer pasar por Dios. Es por eso que estamos haciendo énfasis. No crea en nadie. Su confianza no puede estar en el hombre, solamente en Jesucristo. El Señor dice en Jeremías, maldito todo aquel que confía en el hombre. ¿Usted ve? Nuestra salvación depende de Dios, porque Él no cometió pecado. Se hizo hombre a través del Espíritu Santo. ¿Entiende? Para que usted y yo fuéramos salvos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ya lo leímos en Hebreos capítulo 2, del 14 en adelante. Ahora leamos del versículo 15 al 20. Estamos en Romanos capítulo 10, desarrollando el tema. Somos salvos por gracia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira lo que dice ahí, del verso 15 al 20. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fue hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Ve usted? Dios vino a lo suyo, Dios vino a Israel, pero era un pueblo contradictor, rebelde. De tal manera que el Señor vino y lo mataron. Lo mataron. El Señor vino y lo rechazaron. Lo rechazaron. Terrible. Viendo la profecía, viendo que todos los profetas hablaban de Él y que llegaba el cumplimiento. Y el mismo Juan que decía, generación de víbora. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Entiendes? Y ni así le creyeron. No. O sea, para que se dé cuenta la dureza de corazón, por eso Dios envió a Israel a todas las naciones, para provocarlo a hacerlo, para que aprendan que como los gentiles, que somos nosotros, los griegos, ¿me entienden? Somos nosotros, todas las otras naciones que no son judíos, han aceptado a Jesucristo.
Hay un grupo que todavía no lo ha aceptado, pero lo van a aceptar, dice la palabra. Pero Israel a lo último va a aceptarlo. Dice que todo Israel será salvo. De acuerdo al capítulo 11 de Romanos, dice que Israel va a aceptar a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Te ves? Ellos van a venir, porque el Señor viene. Pero van a aceptarlo ¿cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida. Se va a dar cuenta que lo que decía Moisés, porque va a venir Moisés y Elías. Y va a venir Elías, van a venir. Y como ellos creen en Moisés y Elías, Elías y Moisés le van a quitar la máscara al anticristo. Entonces ellos van a entender ahora. Debe decirle que ya Elías y Moisés vinieron en el monte de la transfiguración. Sí. Vinieron a hablar con Jesús, con Juan, con Pedro y Jacobo. Estaban allí, en el monte de la transfiguración. ¿Qué buscaban ellos hablando con el Señor allí? Es decir, porque en el tiempo de fin son los que van a quitar la careta al anticristo. Y los judíos que creen en ellos, que todos los sábados, ¿entiendes?, están leyendo la ley de Moisés. Entonces ellos son los mejores testigos. Dice 2 olivos. 2 olivos. Y no hay mejor testigo que Elías y Moisés. Para que Israel conozca, entonces va a aceptar a Jesucristo. ¿Te ves? Porque es el amor de Dios. Sí. Es la misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie. Él quiere que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y a la conversión, que es muy importante porque el arrepentimiento nos enseña como seres humanos a reconocer de la condición que estamos delante de Dios. Pero la conversión nos lleva a la vida eterna en la salvación. Muy importante que hay amor de Dios a la humanidad, arrepentimiento y conversión. Para que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 3, 19, para que venga tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de gozo, tiempo de alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque hay tristeza, hay dolor en este mundo, claro que sí. Pero Dios dice que venimos, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras ofensas delante de Él, y nos convertimos en su Hijo amado Jesucristo, en la gracia, en la fe. Podemos tener esa paz, tener ese gozo. No estoy diciendo que no tendremos aflicciones, pero poderoso Dios, que Él tiene cuidado con todo. Dice que en medio de las aflicciones Él está con nosotros. En medio de la enfermedad física, mental, espiritual, Él es la cura, Él es la medicina. Él es el que puede hacer un milagro, Él es el que puede sanar nuestra dolencia en Cristo Jesús. Cristo Jesús clavó toda dolencia en la cruz, pero nos dice a nosotros que tenemos que buscarlo siempre a Él para que podamos tener esa libertad y tener ese arrepentimiento y esa conversión en Cristo. Para que sea en tiempo de refrigerio, hay que convertirse a Cristo y hay que arrepentirse de todo pecado para limpiar nuestro corazón. Solamente Cristo, a través de su sangre, a través de su poder, su gloria y el Espíritu Santo de Dios, que es el sello que nos lleva a nosotros a decirnos que podemos seguir adelante, porque la propia fuerza humana, eso se termina, pero la fuerza espiritual es el poder de Dios, el Espíritu Santo, el sello de Dios, que podemos luchar contra toda tentación, contra todo deseo, contra todo lo que este mundo ofrece. Recuerde, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no nos debemos que dejar dominar de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece muchas cosas, pero la paz y la gracia y la luz de Dios, que es Jesucristo, nos ofrece vida eterna para siempre. Pastor. Amén. Recuerda que tú puedes hacerlo tú mismo ahí donde tú estás, o en tu cuarto, te metes a tu cuarto, ¿me entiendes? O en el carro, donde te encuentras ahora mismo. Tú puedes clamar a Dios y Dios te escucha. Dice que Dios escucha a aquellos que se arrepienten, a todo pecador, ¿me entiendes? Dios lo escucha para arrepentirse, para arrepentimiento. ¿Lo ves? No le pida, Señor, quiero el megabox, Señor, quiero el más millones. No. Es para la salvación del alma. ¿Lo ves? Eso es juego de azar y Dios condena esa cosa. El alma es la vida eterna. ¿Qué recompensa dará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Lo ves? Y ahí en el Ezequiel 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. Así que no. Mira, tú puedes decirle al Señor, Señor, mira, aquí yo estoy. He cometido pecado. ¿Lo ves? Nadie tiene que enterarse, solamente tú y Dios. ¿Ves? Y Dios te va a escuchar. Perdóname, Señor. Te confieso mi pecado. Yo hice esto y esto y esto y esto. Límpiame. Y hazme una nueva criatura. Eso es lo que tienes que decir. Tú solo. No tengas miedo de decir, ¿entiendes? Solamente dile lo que tú has hecho. Yo me arrepiento y yo acepto a Jesucristo. Usted tiene que decirlo. Yo me arrepiento y acepto a Jesucristo, tu Hijo amado, como mi Señor y Salvador. No diga ningún otro nombre. Ni el nombre de... No, en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. Está ahí en el capítulo 12, 14, versos 12 en adelante de San Juan. San Juan, capítulo 14, versículos 12 al 13. Para que vean
todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Más nada, tú ves, no piden más nadie, te lo estoy diciendo para que sea escuchado, porque la única firma que Dios conoce es al Hijo, porque murió y Él lo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Solamente en el nombre de Jesús. No dice en ningún otro nombre. Yo lo voy a hacer. Todo lo que pida en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, será hecho. ¿Me estás entendiendo, varón? Ore por esta persona, ¿entiendes? Para que ellos acepten a Jesucristo. Y usted siga, repita lo que está diciendo en el sentido de aceptando a Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. En este momento nos acercamos a tu trono, a tu poder, tu gloria. Venimos nosotros rendidos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el único, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, que puede perdonar, limpiar, purificar el corazón del ser humano. Eres tú, Señor. Ahora vengo ante ti reconociendo, Señor, mis ofensas ante ti, mis delitos, pero tú tienes poder a través de tu Hijo amado Jesucristo de poder perdonar, de cambiar, de transformar nuestras vidas. O venimos nosotros confesando y, Señor, diciendo, Señor, que eres en ti, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado Jesucristo, que podemos encontrar todo lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Venimos arrepentidos. Convierta, Señor, nuestro corazón a tu Hijo amado Jesucristo. Que el arrepentimiento no sea de labios, sino dentro de nuestro corazón, para que puedas reconocer, Señor, conocerte a ti, Señor, cada día y poder recibirte como Señor y Salvador. Pedimos a ti, Señor Padre, que seas tú, Señor, escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida, pero tenemos que limpiarnos primero con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Gracias por esa promesa que enviaste al mundo, a tu Hijo amado Jesucristo, la gracia, la fe, que por Él, Señor, conocemos lo celestial, conocemos lo que tú puedes hacer. Ayúdanos, Dios. Estamos aquí pidiendo, Señor, perdón primeramente por nuestro pecado y límpianos, lávanos, Señor, con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy nos arrepentimos y queremos convertir nuestra vida, nuestro corazón en la mano tuya de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea. Recuerde bien el punto clave. Cristo Jesús es el único. Y usted puede hacerlo solo así como repitió con el varón. ¿Entiende? Usted antes de acostarse se va al baño, usted ve, o en el carro, donde quiera que esté. Y solamente tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Perdona mi pecado. Lávame con la sangre de Jesús. Yo creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que Él resucitó. Yo creo que está sentado a tu diestra. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Sí? Si hizo esa oración, ya. Usted se va a comienza a leer la palabra de Dios. Si no tiene una, usted llámenos y le damos una Biblia gratis. No hay problema, porque no negociamos con las cosas de Dios. Se las regalamos. Solamente haga eso. Juventud para Cristo, apartado de correo, Lawrence, Massachusetts, 1254. 1254, Lawrence, Massachusetts, 01842. O llame al 978-835-2911. 978-835-2911. Llame y le damos una Biblia gratis. Comience a buscar a Dios. Dios me le bendiga. Hasta la próxima semana, el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Dios me le guarde.